Quiero mandar un saludo a la parroquia de San Miguel de los Ángeles en Chile. Que el Señor los bendiga y los mantenga siempre animados en su ministerio como una comunidad del pueblo de Dios que va avanzando en este mundo, atrayendo a personas a la fe y conduciendo a la salvación a las personas que ya están atraídas a la fe. Alguien me preguntaba a través de la página de Así Prensa cómo debe aplicarse la doctrina de la excomunión de los políticos que apoyan el aborto. Este tema ha sido muy contencioso porque muchas personas piensan que los obispos no están cumpliendo con su deber cuando permiten que políticos que se declaran católicos, que se dicen católicos, incluso se llaman católicos practicantes, y simplemente favorecen el aborto, apoyan el aborto, legislan a favor del aborto. El Código de Derecho Canónico señala que la excomunión corresponde para todos aquellos que de una u otra forma colaboran intelectual, material, moralmente con la producción del aborto. En consecuencia, en el aborto, por ejemplo, queda excomulgada no solamente la mujer que se hace el aborto, sino el doctor que lo hace, la persona que proporciona el dinero sabiendo que es para eso, el enamoradito o noviecito o los padres o los parientes o los vecinos o los amigos que apoyan, que le dicen hazlo, todos esos están excomulgados. Y obviamente los que permiten que este aborto sea posible de manera regular y sostenida incluye a las personas que legislan y permiten que el aborto se apruebe. En consecuencia, ¿deberían los obispos ejercer esta potestad? Sí, deberían. ¿Por qué no la ejercen? No es necesariamente porque los obispos tengan temor o consideren que podría ser más conflictivo, que es de alguna manera algún tipo de temor también. Es decir, nosotros sabemos que existe lo que los maestros espirituales llaman la prudencia de la carne, ¿no? ¿Qué cosa es la prudencia de la carne? Es la descomposición de la virtud de la prudencia para convertirla en astucia que calcula qué cosa es mejor y más conveniente para mí, no en base a los principios morales, qué es lo mejor para, de acuerdo a mis principios morales, a mi fe, a mis principios orientadores, sino lo que es más conveniente de acuerdo a la comodidad o evitar el conflicto, etc. No, en muchas ocasiones hay que tener en cuenta que la excomunión es automática y en consecuencia no es que los obispos la imponen, los obispos la anuncian. En Brasil hubo un caso famoso de un obispo, el arzobispo Cardoso Sobrinho, un héroe pro vida, que señaló que todos aquellos que habían llevado a una niña de 12 años embarazada a abortar, por más que un juez lo había aprobado, estaban excomulgados. Él no excomulgó al juez, él no excomulgó a los padres que buscaron el aborto, él no excomulgó a los médicos y enfermeras que colaboraron con el aborto, no. Él anunció que según la ley de la iglesia, todas estas personas estaban excomulgadas. ¿Y qué es lo que hizo la prensa? La prensa dijo, arzobispo excomulga a personas que abortan, excomulga a la niña. El obispo dijo, yo no excomulgaba a la niña, esta niña no tiene potestad para decidir, a la niña no la han dejado decidir y probablemente no tiene edad, ni tiene claridad de decisión, ni tiene conciencia para decidir. En consecuencia, cuando una persona no tiene libertad, no tiene responsabilidad para que se le impute un pecado. Y tampoco la pena que viene con ese pecado, el castigo que viene con ese pecado. Pero sí todos los demás.
Y eso es doctrina establecida de la Iglesia. No son los obispos los que tienen que excomulgar. Los obispos, en cambio, explican cuándo esa excomunión se ha aplicado. Porque sí hay algunos casos en los que la legislación se presenta de tal manera, se vota de tal manera, que los políticos pueden ser cooperadores remotos de la ley, ¿no? Y en consecuencia, como un cooperador remoto, no le es imputable todo el peso del mal con el cual está contribuyendo. Entonces, hay que comprender que los políticos que directamente promueven y legislan a favor del aborto están excomulgados. Y a veces sí falta claridad de parte de algunas autoridades eclesiásticas para decir, por si acaso, están excomulgados. Y hacerles saber a aquellos que se llaman católicos que están excomulgados. A veces es difícil aplicar la pena. ¿Por qué? Porque el político excomulgado se va a un lugar donde no es conocido. Si es que es conocido en la provincia o el estado o el departamento al que pertenece, no lo va a hacer necesariamente en una parroquia cualquiera de la ciudad capital o de cualquier otro lugar donde va. Y en consecuencia el sacerdote no tiene cómo saber que este señor que está en la cola de la comunión está excomulgado. Pero por lo menos sí es posible aclarar mejor la doctrina. Pero también hay que entender que, en primer lugar, no son los obispos los que la disparan. Ellos tienen obviamente el discernimiento para decir, en este caso efectivamente se aplica lo que dice el Código de Derecho Canónico. Y también es importante comprender que el obispo tiene la potestad también de excomulgar en circunstancias específicas porque tiene el poder de hacerlo. Esta muchas veces no es la mejor manera de solucionar problemas que tienen que ver con el ejercicio de la autoridad pública, ya sea con legisladores, con jueces o con funcionarios del Poder Ejecutivo. Pero hay que comprender que el obispo tiene esa potestad y hay que comprender que en el caso específico del aborto y de todas aquellas formas ocultas de aborto, como son los contraceptivos abortivos, como son la manipulación genética que suponen la manipulación de embriones humanos y en consecuencia abortos, ese mismo principio se aplica. Y es deber de los obispos señalar cuando los políticos católicos, porque son los únicos que les importa estar excomulgados, ¿qué le importa a un político no católico que obviamente no forma parte de la comunión de la iglesia? No le importa que lo expulsen de donde no ha entrado, ¿no? Donde no ha ingresado, no le importa, le digan, oye, no puedes entrar acá, no le interesa. Pero a los políticos católicos, sí. Y yo creo que lo más importante es comprender el aspecto medicinal. Es decir, si hay políticos que van a votar por esa ley, que las autoridades de la iglesia le hagan saber a estos políticos que van a incurrir en excomunión, que la excomunión no les va a ser impuesta, ¿no? Lamentablemente, incluso en esos casos, la prensa dice, obispos amenazan con excomunión a políticos que voten a favor del aborto. No los amenaza, les advierte. Y tal vez eso se puede explicar tal cual. No es una amenaza, sino es una advertencia. La ley existe. Y es exactamente lo mismo que un policía que le dice, mire señor, si usted rompe eso, la ley lo va a condenar por destrucción. Esa persona que está siendo advertida no puede decir, el policía me está amenazando. No te está amenazando, te está advirtiendo. La ley canónica existe. Y en consecuencia, es posible. Y en la mayoría de los casos, es muy importante y muy sano que las autoridades de la iglesia así lo apliquen. Que tengas un buen día.